Tengo muchas cosas que hemos tratado o que Él ha querido ¿verdad? Que las podamos mirar, y todas es como son eslabones que se van enlazando, ¿verdad? Para que podamos entender, saber qué es lo que Dios está hablando para nosotros. Dios habla a cada comunidad de fe conforme es el llamado. Amén. Usted sabe que nosotros tenemos un llamado a, a llevar la palabra, ¿verdad que sí? Pero en nuestro caso, dándole ese toque de esa riqueza hebrea, ¿verdad? Y el Eterno la quiere acompañar con señales y maravillas. ¿Está conmigo en eso? Estamos de acuerdo, ¿verdad que sí? Y a la verdad que ha sido tremendo. Aún lo que se predica aquí los viernes tiene mucho que ver con todo lo que está pasando. Este viernes la pastora Roxana predicó y fue extraordinario, extraordinario. Te invito, hermano, tú que a veces, ¿verdad?, te quedas en tu casa, que puedes llegar, pues trata de hacer un esfuerzo para que llegues, porque te estás perdiendo un tremendo mensaje de lo que aquí están predicando. Amén. Y pensaba en esto y escribí un poco, porque la verdad que en nuestra vida, cuando estamos sin el Señor, enfrentamos muchos retos, ¿verdad que sí? Muchas dificultades. Experimentábamos muchísimas cosas en el corazón, en la mente, pensamientos que corrían. Yo era una persona que mi mente todavía sigue corriendo hoy en el Señor, amén, pero ahora de otra manera. Pero se experimentan muchas cosas cuando uno está bajo la presión del mundo, la presión de la gente, el entorno, lo que sucede. Y cuando vinimos al Señor, muchos pensábamos, porque yo así lo pensaba, que iba a ser otra cosa, que iba a ser como un jardín de rosa, y que todo iba a estar bien, porque a la verdad que la palabra está llena de unas promesas extraordinarias y se nos dice lo que somos en Él, y uno se cree Superman, ¿verdad que sí? Wow, todo eso soy en Él, es tremendo, pero cuando vamos al diario vivir, nos encontramos que está pasando quizás más de lo mismo del mundo dentro del Señor, porque también seguimos dentro de, ¿verdad?, del planeta Tierra, estamos dentro de un entorno natural y hay muchas cosas que se van dando, que son aflicciones, grandes retos, enfermedades que vienen y muchas cosas que suceden, ¿verdad? Que entonces como que nos pone un poquito a pensar y a preocuparnos. Caramba, yo creía que en el Señor era todo un jardín de rosas y que todo iba a estar bien. Y sí, hermano, o sea, Dios quiere que todo esté bien, ¿ok? Dios es bueno. Y lo más impresionante de las palabras que yo he conocido es que me dice por un lado que Dios preparó de antemano buenas obras para que andemos por ellas, pero mi realidad presente quizás no es esa. Veo tantas cosas que se mueven a mi alrededor, ¿verdad que sí? Y decimos, pero caramba, pero es que Dios preparó buenas cosas. Entonces, ¿dónde están esas buenas cosas? ¿Dónde está ese caminar bueno que Él llama, ¿verdad?, o que Él me deja saber por la palabra que yo debo de andar? Porque lo que yo estoy viviendo son cosas muy, muy difíciles, ¿verdad? Entonces, meditando en estas cosas, pues el Señor me habló de algo sumamente interesante. Y, y es lo siguiente, hermano, mire, en nuestras vidas enfrentamos retos y retos a diario, amén. Tenemos que tener en cuenta que si estamos caminando con Dios, estos retos que enfrentamos tienen su propósito, ¿ok? Ahora en el Señor tenemos que aprender que los retos que enfrentamos tienen un propósito, como decía la hermana pastora Roxana el viernes, amén, que es un propósito para bien, amén. Los que fuimos llamados conforme, decía la pastora, su propósito, apenas eso bien, no el suyo ni el mío, conforme el propósito de Él. Las cosas nos van a ayudar todas a bien, amén. Así que tenemos que entender esto y tenerlo bien en cuenta, que enfrentamos los retos en el Señor, tienen un propósito. Ahora, Dios nos ha separado con un propósito y un destino perfecto que será revelado en su debido tiempo. ¿Ok? O sea, Dios nos separó, nos llamó, ¿verdad que sí? Y aparte de darnos un propósito, nos da un destino perfecto, que en la medida que vamos caminando,
era siendo revelado. Yo recuerdo cuando yo me convertí, inmediatamente el Señor comenzó a darme muchos sueños de muchas actividades de tipo evangelística, campañas, enfermos que se sanaban. Era que Dios comenzaba a decirme: a esto te voy a llevar yo. ¿Entiendes? Yo tuve que comenzar a entender eso y a enderezar mi vida y alinearla con ese propósito que es perfecto. Y que después de 22 años sigo caminando y sigo recibiendo revelación de los próximos pasos que tengo que dar, hasta que yo llegue a la perfección. Amén, conforme al propósito que Dios me llamó. Y eso también aplica a tu vida. Amén. Ahora, como siempre pasa dentro de las iglesias, muchos hacen esta pregunta: que ¿cuál será su llamado? ¿Para qué los ha guardado Dios? ¿Qué Dios podrá hacer con sus vidas? ¿Verdad que sí? Que eso nos pasa. Hace 22 años atrás, aún yo con los sueños, yo me preguntaba: Señor, ¿para qué tú me llamaste? Yo no sé todavía, pero el Señor ya me estaba hablando a través de sueños, ¿entiendes? Y después fue por la palabra. Yo fui entonces entendiendo. Pero siempre esa interrogante está en mucha gente: ¿con qué propósito me alcanzaste? ¿Cuál será mi llamado? ¿Dónde tú quieres que yo te sirva? ¿Verdad? ¿En qué área? Entonces, cuando hacemos esa pregunta, Dios está cerca con una revelación íntima para ti. Por eso es que tenemos, fíjense, somos llamados a venir a la intimidad, porque en lo íntimo el Espíritu revelará lo que tú haces en secreto. Tu Padre que está en secreto y ve lo que tú haces en secreto, que te va a recompensar. Va a haber revelación, dirección, instrucción, guianza a tu vida. Así que Dios está cerca con algo muy íntimo, una revelación íntima para tu vida. ¿Cuántos esperan constantemente revelaciones íntimas? Oh, hermano, yo todos los días. A mí me fascina que Él me agarre, me meta aquí y yo descubra tesoros escondidos. Eso me sacude, hermano. Yo recuerdo que yo, para leer en la escuela, yo me hacía el loco. Cuando venían los exámenes de las novelas y del libro del Quijote, yo llegaba con tremendo bate, porque yo no leía los libros, no me gustaban. Yo decía que eso era perder el tiempo. Pero este libro está sabroso. Este libro está poderoso y revela un Dios real y verdadero. Amén. Y adquiere una sabiduría extraordinaria y un consejo que cuando a veces tú hablas a otros en sencillez, se quedan así. El otro día yo le hablaba al hermano Ginestre, capellán, y su esposa. Cosas bien sencillitas que aquí ya las sabemos, sencillas, con un poquito vamos a decir, de entorno hebreo. Y sale la esposa, ¿verdad?, de forma así bien jocosa: me estaba babeando aquí, pastor. Yo quiero aprender de eso. O sea, que ella se quedó impactada. Y yo decía: contra, la verdad que yo sé un poquito. Aleluya. La gloria es para ti, Señor. Así que Dios tiene una revelación muy íntima para ti. Dios llama personas con un plan específico para cada uno. Dios no quiere copias de nadie. Cada uno tiene un plan específico y un estilo único. Amén. Dígale que tiene a su lado: ¿sabe qué? Tengo un estilo único. Dígaselo. Y dígale ahora: ¿sabe qué? Más te vale que no te copies, ¿sabe? Dile, no me imites a mí, imita a Yeshua. Sí, porque hay gente por ahí que predican y usted ve unos perfectos imitadores de los predicadores. Yo he visto eso. Le copian hasta los suspiros, los movimientos de las manos y todo. Copias perfectas. Supieran que están perdiendo el tiempo, porque Dios no quiere eso. Nosotros no somos como las galletas Oreo, que todas son iguales. Aleluya. Así que te llama con un plan específico.
debido al plan que tiene para cada uno de nosotros, deposita su unción para que podamos llevarlo a cabo. Aparece la palabra unción. ¿Ok? Te llamó para algo específico y depositó en tu vida una unción, aunque la unción es la misma, pero su operación va a ser distinta en ti que es distinta en el otro. Amén. Por eso que yo no puedo coger pon con la unción de otro. Amén. Yo tengo que desarrollar la unción o la operación de la unción que Dios me dio a mí conforme mi propósito y mi llamado. Amén. No podemos estar pidiendo de otros, dame de tu unción. No. Ora por mí para que yo reciba unción de arriba. ¿Ok? Porque la unción del predicador es del predicador. ¿Ok? Y él paga un precio por eso. De entrega. Así que la palabra unción aflora otra vez aquí. Y miraba yo la escritura sobre tantas personas ungidas, ¿verdad?, que aparecen en ella, de las cuales se aprende muchísimo, y escogidos, porque hay un propósito en esto. En un momento dado, el pueblo de Israel, después que estaba siendo pastoreado por el Eterno de una manera extraordinaria, llegó un momento dado que ellos parece que se les pegó la fiebre de las naciones vecinas y le piden al Eterno un rey, porque había muchas naciones con reyes terrenales, ¿verdad? Y ese rey que le pidieron, ¿quién fue? ¿De primero? Shaul o Saúl, ¿verdad? Así que el pueblo de Israel le pidió un rey al Eterno para que los gobernara. Si usted va al profeta Samuel, primera de Samuel, rapidito, vea conmigo. Primera de Samuel, capítulo 10. Sale brevemente unos versos. Del 4 al 9. Vamos a ver. Yo creo que yo lo escribí mal. Donde habla de cómo sería. Ok. Vamos a leer del 9. No, un poquito antes, espérese. Ok. Vamos a leer desde el 1. Entonces Samuel tomó una redoma de aceite de oliva y lo derramó sobre la cabeza de Saúl, lo besó en la mejilla y le dijo, primera de Samuel 10. 10:1. Tomó una redoma, diga redoma de aceite, ¿verdad?, de aceite de oliva y lo derramó sobre la cabeza de Saúl, lo besó en la mejilla y le dijo, hago esto porque el Señor te ha señalado para que seas el rey de su pueblo, de Israel. El Señor lo señaló. Y fíjese cómo fue que lo ungió con una redoma de aceite. O sea que cómo fue ungido Saúl con una redoma de aceite. Ahora, en los tiempos bíblicos lo normal era que para ungir se usaba un cuerno de carnero para ungir, que es el mismo cuerno que se usa para el shofar. Había un cuerno más pequeño que lo llenaban de aceite y con ese cuerno con aceite ungían las personas. Sin embargo, aquí ungen a Shaul con una redoma de aceite. Shaul significa en su nombre hebreo pedido de Dios. ¿Ok? Es un pedido de Dios porque un pueblo estaba pidiendo un rey. Porque el pueblo de Israel quería ser gobernado por medio de un rey, tal como lo eran las demás naciones de la tierra. Ahora, ¿por qué el Eterno le indicó a Samuel que lo ungiera con una redoma y no con un cuerno de carnero? Buena pregunta. Una redoma es igual que una copa o es igual que un cáliz en el idioma hebreo. Se usan y se mencionan en las escrituras cuando viene un gran ay. Cuando viene un gran ay sobre el mundo, cuando la ira de Dios está por ser desatada sobre la creación y el pueblo de Dios, se usa la palabra redoma, copa
o cáliz. El Eterno conoce todas las cosas, mi hermano. Dicen las Escrituras que nuestras lágrimas son recogidas en una redoma frente al trono de misericordia de Dios. Dice Apocalipsis que hay 7 ángeles con 7 copas designados para derramar la ira. ¿Ve? La palabra copa, redoma, aparece en relación al ay, a la ira, al juicio. Salmo 75:8, Reina Valera dice, porque el cáliz está en la mano del Eterno, no el cuerno, el cáliz. Y el vino es tinto, lleno de mistura, y él derrama del mismo. Ciertamente sus heces chuparán y verán todos los impíos de la tierra. Habla de cáliz y de ira, de ay. Isaías 51:17-20 dice, despierta, despierta, levántate, oh Jerusalén, que bebiste de la mano del Eterno el cáliz de su furor. ¿Ven la expresión aquí? Las heces del cáliz del aturdimiento bebiste y chupaste. De todos los hijos que parió no hay quien la gobierne, ni quien la tome por su mano, de todos los hijos que crió. Estas 2 cosas te han acaecido. ¿Quién se dolerá de ti? Asolamiento y quebrantamiento, hambre y espada. ¿Quién te consolará? Tus hijos desmayaron, estuvieron tendidos en las encrucijadas de todos los caminos. Como buey montarás en la red, llenos del furor del Eterno, de la ira del adiós tuyo. ¿Ves? La palabra redoma, cáliz o copa se relaciona con ira, juicio de Dios. Con un gran ay. Apocalipsis 16:1 dice, y oí una gran voz del templo que decía a los 7 ángeles, id y derramad las 7 copas, no carnero. Las 7 copas. No el cuerno de carnero, las 7 copas de la ira de Dios sobre la tierra. Apocalipsis 16:1. Salmo 56:8. Mis huidas has tú contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? O sea, está hablando de lo mismo. Redoma, copa o cáliz tiene que ver con gran ay. Cuando la redoma es mencionada para ungir, es muy peligrosa en el sentido que trae aflicción del corazón de Dios a revelarse tangiblemente en el pueblo. Cuando la redoma es mencionada para ungir, es muy peligrosa en el sentido que trae aflicción. Dios derrama su furor, su ira y da a demostrar su frustración con el pueblo a través de la redoma. ¿Estás aprendiendo algo, verdad? Shaul no sabía lo que le esperaba en su reinado. Y el pueblo no entendería jamás lo que le estaba por acontecer, aún con las advertencias de parte del Eterno. Porque el Eterno hablaba a Samuel, este pueblo quiere que yo les dé un rey, cuando yo los puedo pastorear y gobernar. Entonces fíjense cómo con Saúl como rey salió a reducir su verdadera personalidad. Por eso es que Dios, que sabe todas las cosas, no le dio instrucciones a Samuel que cogiera un cuerno de carnero. Coge una redoma, porque va a traer un gran ay a mi corazón. Y usted ve a Saúl en unas actitudes tremendas. Usted puede leer en 1 Samuel capítulo 10, verso 22, donde que dice que estaba escondido entre el bagaje. Una persona que acababa de ser ungida, que debería de presentarse al pueblo, estaba escondido, se escondió. ¿Por qué? Porque realmente, hermano, él no era digno de este título de rey. Se le otorgó a él por petición del pueblo. Y usted va a ver por qué. Saúl vuelve a esconderse en una tienda de campaña frente al filisteo Goliat. 1 Samuel 17. Lea eso en su casa, usted va a ver. Estaba escondido otra vez. Cuando
bíblicamente se supone que el rey era el que daba la orden de atacar y salían adelante, y él salía adelante de su ejército para que vieran lo valiente que era. Por eso es que se decía, Saúl mató a los 1000 y David a los 10,000. La costumbre era que los reyes fueran al frente, y este rey Saúl se escondía o dejaba que otros fueran primero. El hombre se deja llevar por lo que ve y no por lo que está en el corazón. Vieron a Saúl, este que tiene que ser, y el Eterno que sabe todas las cosas. Muy bien, quieren ahora quien los gobierne, cuando yo los puedo gobernar. Muy bien, búscate la redoma, porque va a venir un gran ahí a mi corazón. Cuando el hombre escoge, busca lo que aparenta ser o estar haciendo algo, lo que se aparenta, apariencia. Saúl no era un hombre comprometido, sino que se esforzaba más y más para aparentar ante los demás y buscaba la forma fácil de salir de sus responsabilidades. Primera de Samuel 9. Vamos a ver el verso 3 al 6 para que usted vea lo que hacía Saúl. Un día algunas burras de Quis se extraviaron y este envió a Saúl. Y este envió a Saúl y a un criado para que las buscaran. Recorrieron la región montañosa de Efraín, la tierra de Salisa, el área de Salín y toda la tierra de Benjamín, pero no las pudieron encontrar en ningún lugar. Finalmente, después de buscar en la tierra de Suf, Saúl le dijo a su criado: regresemos a casa porque ahora mi padre debe estar más preocupado por nosotros que por las burras. Pero el criado le dijo: acaba de ocurrírseme una idea. Hay un profeta que vive en esta ciudad, él es muy respetado por todos sus habitantes porque todo lo que dice ocurre. Vamos, busquémoslo, quizás él pueda decirnos dónde están las burras. No tenemos con qué pagarle, replicó Saúl. Aún nuestro alimento se ha acabado y no tenemos nada que darle. Bueno, dijo el criado, yo tengo 3 gramos de plata, por lo menos podemos ofrecérselo y ver qué ocurre. Bien, aprobó Saúl, vayamos y probemos. Fueron entonces a la ciudad donde vivía el profeta. Mientras subían la colina hacia la ciudad, vieron algunas jóvenes que salían a sacar agua. Les preguntaron si sabía dónde vivía el vidente. En aquellos días los profetas eran llamados videntes. Vamos y preguntemos al vidente, decía la gente, que en vez de decir vamos y preguntemos al profeta. Fíjese, preguntemos al vidente. Decía la gente en vez de decir vamos y preguntémosle al profeta. Si respondieron, sigue este camino, acaba de llegar de un viaje y va a tomar parte en un sacrificio público en un lugar alto. Si se dan prisa, lo encontrarán antes que salga. Pero apúrense porque el pueblo no comerá antes que él llegue. Él es el que ha de bendecir el sacrificio ante el banquete. Entraron en la ciudad y apenas habían cruzado las puertas, vieron a Samuel que salía para ir a ese lugar. El Señor le había dicho a Samuel el día anterior, a esta hora: mañana enviaré a un hombre de la tierra de Benjamín, lo ungirá rey de mi pueblo, él lo salvará de los filisteos, pues he oído el clamor de mi pueblo. Entonces, cuando Samuel vio a Saúl, el Señor dijo: este es el hombre del que te hablé, él gobernará a mi pueblo. Saúl se acercó a Samuel y le preguntó: ¿puedes decirme dónde está la casa del vidente? Yo soy el vidente, respondió Samuel, sube al lugar alto delante de mí, y comeremos juntos, en la mañana te diré lo que quieres saber y te enviaré de regreso por tu camino. No te preocupes acerca de las burras que se perdieron hace 3 días, porque ya las han encontrado. Además, los más preciosos deseos de Israel se cumplirán por medio de ti y de tu familia. Fíjate, se habían perdido las burras. Llevaban 3 días perdidas. Y Saúl parece que no hacía el esfuerzo debido. Cuando usted va y mira, lo que pasa es que está acá así en español, pero cuando usted mira un poco realmente en hebreo, usted ve unas palabras que te indican que había una dejadez en Saúl y que había una falta de diligencia en Saúl para realmente buscar bien esas presas que le pertenecían a su familia. Porque Saúl realmente no era un hombre de verdad comprometido, hermano. Buscaba la manera rápido de zafarse de las cosas. Tenemos la tendencia a buscar lo que aparenta ser divino.
Hay mucha gente que tiene la tendencia a mirar y miran, ¿verdad? Buscando lo que ellos creen que es divino, pero es una apariencia de divino. Entonces hay que tener mucho cuidado porque por ahí hay muchas personas engañadores. Amén. Que son amantes de sí mismos y que engañan a los demás con una apariencia de lo que es divino o de lo que es una unción verdadera en ellos. Y mucha gente tiene esa tendencia. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a discernir, tenemos que aprender a tener una capacidad en el espíritu de poder mirar lo que realmente es genuino de lo que aparenta ser genuino. ¿Me va entendiendo? Papá, está soplando bien tremendo allá arriba. Acá hace falta un poquito, ¿sabes? Y somos muchas veces traicionados por nuestros sentidos. Ay, yo creía que esta persona era un ungido. Ay, pero ¿qué es esto? Qué barbaridad. ¿Quién lo iba a pensar? ¿Eh? No solamente miramos por encima y no buscamos en profundidad si realmente es o no es. ¿Entiende? No pagamos el precio de la capacidad en el espíritu para desarrollarla y mirar si este que dice, lo que dice realmente es o no es. O sea, que la gente por lo que ve por encima, ese es. Porque hay mucha superficialidad en la vida espiritual en la gente. ¿Ok? Y se dejan envolver por una apariencia de divinidad, de lo divino. Saúl desobedece una instrucción del profeta y el Eterno lo rechaza. Usted sabe esa instrucción, ¿verdad? Usted la conoce. Saúl ofendió a Dios cuando hizo un sacrificio que no le tocaba. En 1 Samuel 16, 1 le dice el Eterno a Samuel: ¿hasta cuándo vas tú de llorar a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Le dice: hincha tu cuerno de aceite. Se menciona el cuerno de aceite ahora. Y ven, y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y David es ungido como rey. 1 Samuel 16, 2 y 13. Envió pues por él, le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces el Eterno dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. El cuerno del aceite, no la redoma. Y desde aquel día en adelante el Espíritu del Eterno vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Rama. Hermanos, mire, yo creo que por la impaciencia del pueblo de Israel estar loco porque tuvieran un rey y no esperar por el verdadero rey que estaba allá en el corazón del padre, que era David, no Saúl, pero por la impaciencia de un pueblo le permite entonces al rey Saúl y lo ungió con una redoma, porque iba a traer un gran ay al corazón del padre y al corazón del pueblo de Israel. Porque todavía David posiblemente era muy niñito todavía. Había que esperar un poco más de tiempo para que David estuviera listo para entonces llegar al tiempo preciso de traer al rey preciso y no el que le permitió el padre por la impaciencia del pueblo. Y así nos pasa. Así nos pasa. A veces la impaciencia en nosotros nos hace que nos metamos en problemas. Y Dios permite unas cosas para darnos una tremenda lección. Y no queremos esperar que haya un ungido, que el Eterno lo levanta, el Eterno lo señala, el Eterno lo capacita, el Eterno lo coloca, el Eterno lo guía. Por la impaciencia de este pueblo, el Eterno tiene que entonces moverse y permitirles a ellos con un propósito para que entonces aprendieran a valorar cuando llegara David, que era el que él era señalado por el Eterno. Así que Saúl fue un rey permitido por el Eterno, pero con una tremenda lección y propósito para Israel. Por eso que lo unge con una redoma y a este con el cuerno de carnero. Aquel parecía divino, no, este tiene la unción.
Esto es bien importante. Entonces, Dios nos está diciendo aquí hoy muchas cosas. No esté impaciente. Mira lo que es lo genuino, lo divino, la unción. No te dejes llevar por la apariencia de la unción. David significa amado de Dios. Porque Dios vio o veía cuando David protegía las ovejas de su padre. Dios veía constantemente cómo David actuaba cuando las ovejas se lastimaban o se enfermaban. Dios veía cómo David luchaba contra el león y el oso defendiendo las ovejas de su padre. Dios sabía de las muchas batallas que tuvo que librar David protegiendo lo que le pertenecía, no a él, a su papá. Hay muchas similitudes aquí entre David y Yeshua. El cuerno del aceite significa la aprobación total de Dios. La redoma no. O sea, mientras Saúl era un irresponsable y un cobarde y le faltaba diligencia, el Eterno observaba a David desde bien niño, desde bien jovencito, cómo se preocupaba por las ovejas de su papá, lo que éste no hacía. Allá solito David en el campo con las ovejas, lo que hacía tocaba el corazón del Padre. El cuerno es tipo de fuerza. Miqueas 4:13 dice: levántate y trilla, hija de Sión, porque tu cuerno tomaré de hierro, tus uñas de metal, y desmenuzarás muchos pueblos, y consagrarás al Eterno sus robos y sus riquezas al Señor de toda la tierra. Fíjate lo que implica el cuerno: aprobación total, fuerza, respaldo completo. Cuando Dios es el que escoge, Él busca a alguien que esté haciendo verdaderamente algo y no alguien que aparenta que está haciendo. La unción no es para los vagos, es para los que están trabajando. Y antes de Dios darnos una promoción, ¿verdad?, promovernos a un nuevo nivel, Él va a mirar si realmente estás trabajando en el primer nivel que te colocó. Eso es clave para ser promovido. David no estaba cogiendo fresco en el campo. David estaba muy pendiente de unas ovejas que no eran de él, de su papá. Y estaba dispuesto a dar su vida, igual que Yeshua. Su vida dio por las ovejas. El buen pastor. Entonces, esos son cosas que Dios va observando en aquellos que Dios lo va colocando primero, vamos a decir, en niveles de autoridad. Y te deja ahí y te observa cómo trabajas ahí. Si trabajas con diligencia, Él te va a promover. Pero si eres un vago, no, ahí te vas a quedar. Muchos, donde Dios los coloca al principio, se rajan. Porque no ven nada, pues se rajan. Y no sabes que Dios te está observando y está esperando que tú trabajes con lo que Él te llamó a trabajar primero. Y que hagas lo indecible por trabajar y desarrollar lo que tengas que desarrollar en ese nivel. Porque para Dios no hay excusa. Para Él poderte promover a un nuevo nivel de autoridad, tienes que graduarte en el primer nivel. Yo recuerdo cuando yo me convertí, el único músico era yo, hermano. Y yo decía: Señor, ¿hasta cuándo yo tendré que ser un solo músico? Y a la misma vez comenzaba a predicar, que tenía que, para predicar y dejarle a la congregación un cassette grabado de música, donde yo tenía que irme a la mora y grabarlo con una caja de ritmo, con la guitarra eléctrica, y cantar ahí, y dejar todo un devocional grabado para que la iglesia tuviera su devocional, aunque yo no estuviera, porque yo andaba predicando.
Yo tenía que hacer todas esas cosas. ¿Por qué? Porque aunque yo estaba ya predicando, pero Dios me había colocado primero como un músico, como un adorador en la mora. Y yo no podía faltarle al Señor. Y muchas veces, hermano, llegué enfermo, una vez llegué con un rash, ¿te acuerdas? Toda la cara, con estas cuestiones, ¿cómo se llaman? Estas navajas, Good News, me dio un rash, hermano, y así todo balbú y toda la cara inflamada, así me paré yo allí a tocar la guitarra. Porque yo no iba a faltarle al Señor, porque para mí aquello era del Señor, mi compromiso era con el Señor, aunque fuera en una esquina tocando la guitarra. Porque yo sabía que si en lo poco era fiel, en lo mucho me pondría. Y ese es precisamente ahí donde muchos se cuelgan, porque no son diligentes con lo que Dios los ha colocado a hacer. Y utilizan muchas excusas, no, que si ya mucho tiempo, no, que si no veo nada, no, que si, que qué pasó ahora. Sigue trabajando, sigue haciendo lo que Dios te mandó a hacer. Para que pueda ser promovido a mayor autoridad. David no se escondía como Saúl. David se colocó en el lugar de dueño de las ovejas de su padre. Las defendió, las curó, las protegió de otros animales salvajes. ¿Me entiendes? Se colocó como dueño sin ser el dueño. Las protegía como dueño sin ser el dueño. Y eso el padre lo miraba. Este es el candidato para rey. Porque si con ovejitas las protege, ¿qué va a hacer cuando lo ponga frente de una nación? ¿Cómo va a proteger la nación? ¿Ve? En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te voy a poner. Así que el Eterno lo vio trabajando y lo elevó a las alturas como las águilas. Y con las águilas le hizo morar en su tiempo. O sea que por la desesperación del pueblo, el Eterno les permite a Saúl el ay. El Eterno llegó para levantar a David en el tiempo. Fue paciente mirando a David cómo se iba desarrollando. Porque el Eterno siempre llega a tiempo, aunque permitió lo otro. En el tiempo de Dios el rey iba a ser David, pero le faltaba un poco. Tenían que esperar un poco más, ser un poco más pacientes los de Israel. Pero su impaciencia, el Eterno tiene que permitirles el rey que querían. Le faltaba un poquito a David. No nos desesperemos o apresuremos porque podemos sufrir serias consecuencias por nuestro proceder. No se apresure, no se desespere. Salmo 41 dice: pacientemente esperé al Eterno y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Pacientemente, pacientemente. El aprender a esperar en Él trae consigo la bendición. Cuando aprendes a esperar en Él, escríbelo, la bendición llega. Cuando esperamos en Él, estamos en obediencia. Esperando en Él, estamos en obediencia. Y esta obediencia traerá una bendición abundante. Entonces queda aquí solo una pregunta que hacerte. ¿Fuiste ungido con la copa o con el cuerno? Cuando el Eterno envió sobre ti su unción, ¿fue porque Él decidió que serías lleno de su presencia? Decidió Él. Para llevar a cabo la encomienda de servirle a Él y a los demás. ¿O fue una aventura tuya? Un desafío, un reto interno que propusiste llevar a cabo tú. Es una buena pregunta. La Biblia habla en Éxodo 30. Habla sobre la unción, algo que tenemos que meditar. Dice,
por ejemplo, el 30 del 25 en adelante, con estos ingredientes prepararás el aceite que lo está mencionando los versos antes, tal como lo hacen los expertos en preparar perfume. Este será el aceite santo de la unción. Usarás este aceite para ungir el santuario, la mesa y todos los instrumentos, el candelabro y todos los utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus instrumentos y el lavamanos con su base. Conságralos para que sean sagrados. Cualquier cosa que los toque será sagrada. También lo usarás para ungir a Aarón y a sus hijos, consagrándolos para que puedan servir delante de mí como sacerdote. ¿Quién da la orden? ¿A quién específicamente? Aarón, sus hijos. O sea, Dios llamando específicamente personas. ¿Ok? Y dile al pueblo de Israel, este será siempre mi aceite de unción. No debe ser derramado sobre personas comunes. O sea, sobre cualquier persona no puede ser derramada la unción. Y no harás jamás este aceite por tu cuenta, porque es sagrado y será tratado por ti como algo sagrado. Cualquiera que prepare un aceite semejante a este, o lo ponga sobre alguien que no sea un sacerdote, será expulsado de la comunidad. En otras palabras, la unción genuina de Dios vendrá sobre aquellos que Dios mismo se encarga de llamarlos, porque Dios los separa y espera que se consagren y le sirvan. Hay quien no hace esto, hay quien se mete, hay quien falsifica un llamado o una unción, y es este común porque Dios no los llamó, ¿entiendes? Y ahí donde muchos son confundidos, porque se van detrás de hombres y mujeres que Dios no los llamó, que simplemente se colocan ellos y proyectan lo que aparenta ser divino o ungido, y Dios no está ahí, y muchos son engañados. ¿Me va entendiendo? ¿Cuántas iglesias no se han dividido por personas que en su corazón son hombres amadores de sí mismos y que buscan es lucrarse y que no son llamados y se quieren meter en los zapatos del que es llamado y dividen iglesias? ¿Usted se cree que van a prosperar? No. Y aparentarán y quizás en lo humano harán esfuerzos y tendrán templos grandes y habrá una apariencia de lo que es divino allí. Habrá una aparente unción, pero Dios no está allí. Porque Dios no puede contradecir su palabra. Entonces hay que tener cuidado. ¿Detrás de quiénes estamos? ¿Detrás de hombres que son ungidos con la redoma? ¿O hombres o mujeres que son ungidos con el cuerno de carnero? ¿Detrás de quién te conviene estar? Porque si te vas detrás de aquel que tú no te das cuenta y fue ungido con la redoma, vas a tener muchos problemas. Porque redoma significa un ay. Yo prefiero estar detrás de uno que fue ungido con el cuerno de carnero. Aunque lo que vea sea una iglesita pequeña. Y no es porque sea malo tener un templo grande, no. Tenemos un templo grande si Dios quiere que lo tengamos. Pero yo prefiero estar detrás del hombre sencillo, la mujer sencilla, que fue ungido con cuernos de carnero, y no de aquel que aparenta. Y no hay tal cosa ahí. Y muchos se van engañados. Y pasa siempre por la desesperación. Gente dentro de iglesias que no quieren aprender a esperar, que es en el tiempo de Dios. Porque todavía Dios está trabajando contigo y necesita enseñarte, necesita capacitarte para que tú te pongas a trabajar en lo que te puso a trabajar primero, para que entonces cuando llegue el momento de Él promoverte, Él te va a promover. Pero muchos no quieren esperar, lo que hacen es que se van y dividen iglesias. De eso que estamos hablando aquí. Y Saúl fue permitido por Dios por la impaciencia de un pueblo.
Por eso es que le dice a Samuel, lo vas a ungir con la redoma, porque va a traer mucho ahí. A mi corazón y a este pueblo, por no esperar, porque el que yo tengo no es Saúl, es David. Pero todavía tiene que crecer un poco más. ¿Me va entendiendo? No se deje engañar, mi hermano. No se deje engañar. No todo lo que aparenta ser divino es divino. Métase con Dios. Busque a Dios de verdad. Él le va a decir si el que está parado frente en su iglesia es un ungido, no es un ungido. ¿Me va entendiendo? No se deje engañar. Mi alma alaba al Señor. Mi alma alaba al Señor. Dios tiene para nosotros muchas cosas tremendas. En lo individual te quiere promover a nuevos niveles de autoridad, pero tienes que funcionar bien en lo primero que Dios te colocó. Tienes que trabajar ahí. Contra viento y marea tienes que trabajar ahí. No puedes renunciar, no puedes decir no voy más, no puedes, no tienes excusa delante de Dios. Tienes que hacer lo que Dios te mandó a hacer hasta que Él diga otra cosa. No te cuelgues, pasa de grado en el Señor, ¿entiendes? ¿Entiendes? Lo grande no viene tan fácil. Se paga un precio por eso. Del trabajo, el trabajo, trabajando para el Señor, dando el todo por el todo, rindiéndonos totalmente a Él y esperando en Él, y esperando en Él, y esperando en Él. Que no importa lo que se vea, Dios va a hacer algo tremendo. Porque yo estoy trabajando, yo estoy esforzándome. Pero si tiro la toalla y si uso de excusa, pues que estoy cansado de que ya tanto tiempo, son las excusas que Dios lo mete en tu cabeza para robarte lo que Dios te quiere dar, porque Dios te está esperando allá, al otro lado. Te has acercado, tú te das cuenta que estás bien cerquita de una promoción de Dios, y como no la ves, lo que estás viendo, lo que el Dios te está metiendo en tu cabeza, pues entonces te quedas y te pierdes la bendición.